Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fieles. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Uri? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien, Baruch Hashem, y contento de que estés aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema, lo que llamaría el Talmud Iniana de Yom, ¿no? El tema del día, ¿no? Hace un par de semanas atrás, en la Argentina hubo un casamiento que causó revuelo, ¿no? A nivel nacional, por ser dos figuras conocidas, un Montaner y Reutemann, ¿se llamó? Así es, así es. Steffi Reutemann no sé el nombre del hijo de Montaner. Ricky. Ricky y Sophie se casaron y primero toda la farándula estaba ahí, pero también dentro de la propia comunidad judía y en los diarios de publicación abierta, ¿no? Y nacionales, también se hizo bastante énfasis en una ceremonia interreligiosa, intercultural, mixta. Vamos a hablar, Hernán, quizás de los términos, que a veces vale la pena reflexionar qué términos elegimos usar y qué no. Y luego descubrimos que fue Hernán quien llevó a cabo la boda entre Sophie, que pertenece a la tradición judía, y Ricky, que viene de una tradición cristiana, y se generó bastante revuelo, ¿no? La comunidad judía, y yo que estoy bastante pendiente de Twitter y demás, como posiciones encontradas, unas celebrando la unión y el amor y la apertura, y otros condenándolo. ¿Y qué me pareció mejor? Dejar de lado las chicanas, dejar de lado las cuestiones eh, baratas que no suman mucho, e invitarlo a Hernán a dialogar, ¿no? Dialogar sobre este tema, cómo llegó a la conclusión de poder hacer un casamiento mixto, qué implica, cuál es la reflexión al respecto, también dar mi opinión e ir construyéndolo juntos. Así que Hernán, antes que todo, gracias por estar acá, y algo que yo dije antes en un momento es siempre con respeto y siempre con amor y siempre con altura. Podemos debatir, el pueblo judío es el pueblo del debate, la discusión, quizás no vamos a estar de acuerdo, pero siempre del amor, entendiendo que el otro también tiene sus razones y lo piensa para mejor, ¿no? Entonces, nada, gracias por estar acá, Hernán. Era toda Por la... favor, gracias a vos, Uri, por la invitación, por el espacio. Tenés una enorme audiencia y sos conocido por tu seriedad y por tu profundidad de estudio, así que es para mí un honor y una enorme oportunidad para que la gente pueda escuchar un poquito cómo pensamos esto, desde dónde lo hacemos. Se escuchaba de todo, ¿no? Se leía de todo ahí en las redes, que bueno, que hacemos, lo hacemos por plata, que se vayan, que es poco serio. Bueno, la idea es mostrar un poco que podemos estar en desacuerdo, de acuerdo, eso es lo de menos, pero que acá hay pensamiento, hay ganas de hacer avanzar los temas de la agenda en la colectividad, en nuestra comunidad judía, hacerlo desde principios y conceptos alágicos de nuestra tradición de literatura rabínica, y que está hecho con amor, con principios, con ganas y con pensamiento. Bárbaro. Hernán, antes de comenzar, quizás brevemente, ¿quién es Hernán Rustein para los que no te conocen tanto como te conozco yo, saber de dónde venís, dónde trabajás, qué haces? Bueno, ya terminé de cursar mis estudios rabínicos el año pasado, estoy escribiendo mi tesis para recibirme en estos meses. Estoy en el rabinato del Templo Libertad, soy el rabino, digamos, cotidiano del templo. Sí, trabaja también Sergio Berman, que está afectado a otras responsabilidades y delega en mí la responsabilidad cotidiana de llevar adelante la comunidad. Ya hace 8 años que trabajo aquí, empecé como Hazán, luego le sumé la dirección ejecutiva, después le sumé la actividad rabínica junto a Damián Caro, y después Damián Caro ya dejó el púlpito y me ocupé yo. Ahora por suerte hay otra directora ejecutiva y yo me puedo dedicar full time a la parte rabínica de la comunidad. ¿Y dónde estudias para ser rabino? ¿Estás pronto a ordenarte, pronto para recibir la semajá? Yo ¿Dónde estudio en estudias? el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, es un instituto que tiene 4 años. Vamos a hacer, después del Rab Diego Elman, la primer camada, junto a otros 4 compañeros y compañeras de aquí de Sudamérica, que vamos a egresar con una smajá de acá de nuestro continente. Del movimiento reformista, ¿no? El Perteneces al movimiento movimiento reformista, reformista. por supuesto, sí, sí, sí. Recordemos algo importante para los que están viendo y escuchando, es que en el 62 se fundó el Seminario Rabínico Latinoamericano, que sigue perteneciendo al movimiento conservador,
Bueno, hay muchos rabinos que actualmente trabajaban en comunidades reformistas, incluso en la región, eran egresados de allí y siempre hubo una falta, ¿no? Había una falta de un instituto de formación para líderes que se encuentran mucho más espiritual, intelectual y en la práctica dentro del mundo reformista. Si bien lo había en Estados Unidos, lo había en Europa, lo había en Israel, faltaba en Latinoamérica, así que se creó este instituto, en el cual yo también soy docente y doy clase para los primeros años de iniciación a la literatura rabínica y talmúdica. Así que, bueno, Hernán, ya todos sabemos más o menos de dónde venís, dónde estás, de dónde sale tu Torá. ¿No? Siempre es importante saber de dónde hablamos. Entonces, empecemos con este tema, ¿no? Vamos con términos. Matrimonio mixto, intercultural, interreligioso. Le ponemos un término, todos son válidos, ¿no? Empecemos a demarcarlo. ¿Qué hacemos? Mira, la verdad es que algunos le decimos matrimonio intercultural, otros le dicen matrimonio mixto porque es lo que ya se usa y quedó y nadie tiene ningún problema. Y me gusta más intercultural sencillamente porque lo veo un poquito más, más formal. Mixto me suena a una ensalada. E intercultural me lleva a pensar la problemática. Hay dos culturas que se encuentran y uno puede pensar que queremos o borrarlas las dos, o queremos darle lugar a las dos, o queremos ver cómo pueden colaborar, o cómo va a ser un hogar formado por esas dos culturas. Creo que describe un poquito más la problemática y qué es lo que estamos enfrentando, Uri. Así que yo quisiera, más allá del término, ir explicando cuál fue la problemática dentro de lo intercultural en nuestra tradición, ¿no? Y algo que muchos sabemos, pero que a veces no recordamos, es que la realidad del Tanaj, durante la mayor parte del Tanaj, era que el matrimonio intercultural era lo que pasaba, era la norma, era lo aceptado. Tenemos a Yehudá, que se casó con una cananita. Tenemos a Yosef, que se casó con la hija de un sacerdote. Tenemos a Moshe, que se casó con la hija de un sacerdote, que recibía consejos de su yerno para liderar al pueblo, que su hermana fue castigada por hablar mal de ese casamiento. Tenemos a David, que se casó con Mahá, la hija del rey de Geshur. Y después tenemos ya más adelante en el Tanaj, seguimos con la realidad de que la gente se casaba en matrimonios interculturales, pero ya el Tanaj empieza a hablar un poquito mal de esos matrimonios. Tenemos a Shlomo, que se casó con muchas mujeres de otros pueblos, incluida la hija del faraón, ¿sí? Y tenemos que sacerdotes se casaron con mujeres que no eran judías, tenemos a levitas, tenemos el común del pueblo. Es decir, esto era la realidad de nuestro pueblo durante muchos años. En una primera parte no vemos que haya sanciones contra eso, al contrario, se sanciona a quien lo sanciona, ¿sí? Y después ya el Tanaj empieza a hablar un poquito mal. De Shlomo se queja y dice que lo llevaron a la idolatría, a adorar dioses, y que eso causó que no pudiera mantener su poder, ¿sí? Y Ezra, hacia el final del Tanaj, ya dictamina definitivamente, bueno, no son inválidos sus matrimonios, pero tienen que divorciarse, ya esto se fue de mambo, vamos a arreglarlo, ¿no? Este era un ejemplo de venimos a solucionar un problema y tomamos una decisión. Ahora, Sí, recordemos para los que no conocen este episodio, ¿no es cierto? Ezra es el líder mediados del siglo V antes de la era común, que es el líder político-religioso de los aquellos que vuelven del exilio babilónico, y en ese exilio babilónico, al parecer, la inmensa mayoría de los judíos, hombres, siempre estamos hablando del matrimonio mixto, interreligioso, bíblico, siempre es entre un hombre israelita y una mujer no israelita. La inmensa mayoría, casi no recuerdo uno que sea a la inversa. Y dice que se casaron con muchas mujeres babilónicas y más, hay que divorciarlas y hay que devolverlas a ellas y a sus hijos, ¿no? Para, como que estas impurifican el pueblo de Israel, ¿no? Hay una cuestión bastante fuerte allí en Ezra. Pero yo te hago una pregunta, Hernán. Vos estás describiendo que ciertamente podemos ver el pshat del Tanaj, donde hay muchos matrimonios interculturales. Algunos pueden decir, bueno, la mayoría de ellos fueron antes de la entrega del Tanaj, antes de la entrega de la Torá, pues antes de la entrega de la Torá no estaba prohibido. Vemos al futuro que van a ser reces
y que fueron por cuestiones políticas. También vamos a entender que ya para el mundo rabínico, los primeros siglos de A la eso era quería común, llegar, sí. claro, estos matrimonios ya son problemáticos, por lo cual van a hacer que todas estas mujeres se hayan convertido antes en sus midrashim, ¿no es cierto? Exactamente. O que Osnat sea la hija de Diná, y que Zipora se haya convertido, y que Yehudá no se haya casado con una cananita, sino cananita significaba una comerciante, pero que era judía. Claramente los rabinos ya en los primeros siglos de la común ya hay una problematización de estos Sí, matrimonios interesante. interculturales. Si bien no lo quería traer como macor, como fuente, pero ya que lo mencionás, para el caso de las esposas de Shlomo, dicen que el Tanakh se refiere a que no eran judías, aunque se habían convertido, pero como se habían convertido solamente para casarse, no había sido una buena conversión, y por eso el Tanakh las llama no judías. Interesante ahí como tenemos un midrash de que convertirte para casarte no alcanza. No es lo más caro, Ahora, no, eso el masaje de Yevamot lo trae. Pero la pregunta es, mi pregunta va más por, ¿cuál es el problema que ve el Tanaj en sus, vamos a decir, en sus postrimerías, hacia el final del mundo del Tanaj, de estos matrimonios mixtos, y qué problema ven los rabinos que lo solucionan sin poder borrar el texto bíblico haciendo que se convirtió? ¿Qué es lo que ven como problema en el matrimonio intercultural? bueno, antes de avanzar ahí, simplemente recalcar que hay una prohibición en la Torá de matrimonio intercultural en Devarim 7, ¿sí? En Deuteronomio, con 7 pueblos de la tierra prometida. No te vas a casar ni tu hija ni tu hijo con estos pueblos, y que esa es la prohibición de la Torá. De la Torá tenemos contra 7 pueblos que ya no existen, ¿sí? Pero Midioraita de la Torá, literalmente tenemos los versículos del 1 al 5 de Devarim 7. Ahora, la literatura rabínica, basándose en esta problemática que vos ibas hablando, Uriel, de que, bueno, vuelven del exilio, se empiezan a enfrentar fuertemente con otra cultura, empiezan a asimilar cosas de esa cultura, ¿sí? Y los líderes de la época dicen, no, tenemos que volver a lo nuestro, tenemos que recuperar nuestra propia identidad, separémonos de esas influencias. Ya más adelante en la historia, persecuciones, asesinatos, el otro es un peligro, ¿sí? Y cada vez más la necesidad de separarnos y protegernos y fomentar nuestra cultura, algo que sentimos a veces hasta el día de hoy. Avodah Zará 36b en el Talmud babilónico se nos dice que Midioraita, lo que decíamos antes, de la Torá, está prohibido con 7 naciones. Mide Rabanán por los sabios, ¿sí? El resto de las prohibiciones. Ahora se prohíben todas las mujeres que no sean, todos los matrimonios que sean interculturales están prohibidos, ¿sí? Pero la literatura rabínica ahora muestra un cambio, ¿sí? Una reforma, ¿sí? En el mundo rabínico. Dicen, ya no hacemos como en la Torá. Ahora los rabinos nos sentamos y decimos, es imposible con cualquier persona que no sea judía establecer un matrimonio, así que ahora lo prohibimos. Hay una discusión, hay un pequeño machloket si es midoraito o miderrabanán, si es de la Torá o si es de los sabios. La posición de minoría, Rabbi Shimon Bar Yochai, en ese daf del Talmud, es que es midoraita, queda claro que es miderrabanán, pero luego la halajá se sigue desarrollando, y en los códigos anágicos, más adelante en el tiempo, en la Edad Media, el Rambam, el Shulchan Aruch, van a decir que midioraita es que nosotros castigamos a aquel que se acuesta de Erejishut para casarse con una persona no judía, ¿sí? Cualquiera sea, no solamente de las 7 naciones. O sea que vemos que, resumiendo esta introducción que quiero hacer, porque no es esto de donde me baso, en el propio texto bíblico vemos una evolución de cómo vemos el matrimonio intercultural, ¿sí? Y la literatura rabínica también ha ido evolucionando en su prohibición y en ver si es de la Torá o si es de los sabios, ¿sí? Y así es como funciona nuestra literatura rabínica, nuestra halajá, que vamos ampliando
lo que encontramos en la Torá. Vamos haciéndole decir a la Torá cada vez más cosas, vamos ampliando nuestro conocimiento, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, salgo del tema de temas interculturales para mostrar cómo funciona la literatura lágica. Melajot en Shabbat, hay poca definición de qué es lo que no se puede hacer en Shabbat, en nuestro texto bíblico. Los sabios, a través de diversos mecanismos con los que no me voy a meter ahora, establecen categorías de actividades prohibidas en Shabbat y luego las actividades que se desprenden de esas grandes categorías, ¿sí? Un sistema para definir qué es lo que no hacemos en Shabbat, cómo lo santificamos, cómo lo transitamos con santidad, ¿sí? Y que ese mismo sistema de Melajot, más tarde la literatura rabínica, Tosafot, por ejemplo, va a decir que antes prohibíamos aplaudir en Shabbat, pero ahora no tenemos ningún problema, porque en este tiempo, por más que aplaudamos, no nos van a dar ganas de tocar instrumentos y arreglarlos, porque no somos expertos en arreglar instrumentos, así que no tenemos problema con Shema y Taken, no tenemos problema con andar arreglando instrumentos en Shabbat, así que aplaudimos. Antes lo prohibimos, te digo Tosafot, no te digo ni conservadores ni reformistas, ahora que el tiempo cambió, lo permitimos. El Prusbul, un ejemplo muy famoso, ¿no es cierto? No se puede prestar, hay que devolver la plata en el año de Shemitah, en el séptimo año. Nadie prestaba plata ya, porque ya venía el séptimo año, no me la van a devolver, que establecen los rabinos. Bueno, a partir de un mecanismo, de un documento con el Beit Din, ahora se puede volver a prestar plata. Pero está yendo en contra de la Torá. Bueno, así funciona la literatura rabínica. Sí, sí, a Shofar, ver, etcétera, muchos ejemplos que... esa quizás del desarrollo de la literatura rabínica y de la diferencia, digamos, cómo los rabinos trabajan, cómo la Torá oral trabaja sobre la Torá escrita y esa relación que hay, muy profunda, abierta al debate. Entiendo el punto, Hernán, quiero volver a esta pregunta que te hacía antes. ¿Cuál es el problema que ve el Tanaj, o que empiezan a ver al final de la época del Tanaj, y luego los rabinos, en estos matrimonios mixtos o interculturales? Voy a dar mi hipótesis y voy a ver si coincidís conmigo para construir la conversación de aquí en adelante. Yo creo que el problema que ven está ahí en el Velota Turu Levenhem. Todo el problema que ven es desviar los corazones, desviar la mirada, y lo que los rabinos, el miedo bíblico y rabínico de Abodat Zará, de idolatría, de culto extraño. Lo que podríamos llamar hoy en nuestros días, perdón si es una simplificación, el abandono de la identidad judía. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tu hijo se casa con una chica gentil, va a vivir y convivir dentro de un mundo gentil, va a ir adoptando costumbres gentiles y su identidad judía lo va a ir perdiendo, ¿no? Va a comenzar a Abodat Zará, va a ser un servicio extraño, adorar a otros dioses o simplemente abandonar su cultura judía. Mi hipótesis siempre fue la siguiente, Hernán, no sé si coincides, es que siempre y cuando, mientras tanto, en el antiguo Israel, cuando todavía, recordemos, no existía Jupá Bekidushim como conocemos nosotros, no hay un solo ejemplo en todo el Tanaj, en los Kaf Dalet Sfarim, en los 24 libros del Tanaj, de un casamiento, ¿no? ¿Qué dice la Torá? Que era seguramente cuando un hombre tomaba una mujer, se acostaba con ella y comenzaba a convivir. Eso era el casamiento. No había ritual, no había nada, no había anillos, no había verajot, no había nada. Siempre y cuando el hombre seguramente era el que mantenía la identidad religiosa en un mundo machista, patriarcal, por lo cual, si él tomaba una mujer extranjera, no de las habitantes de Canaán, para no hacer relaciones de tierras y problemas que podía generar eso, tomaba esa mujer y esa mujer convivía en un ambiente israelita, iba a los sacrificios en el templo y demás, iba adoptando ese judaísmo desde el vamos, y cuando había 100 israelitas y 10 o 5 se casaban con goyot, con no judías, ellos adoptaban por ósmosis casi el mundo israelita, porque también abandonaban su hogar paterno, por lo cual abandonar su hogar paterno es abandonar a sus antiguos dioses y demás, y de a poco iban asimilando el judaísmo, porque también recordemos que en todo el periodo del Tanaj tampoco existe la conversión. Entonces, son las dos caras de una misma moneda. Por ósmosis, estas mujeres adoptaban el judaísmo, y ya sus hijos, nacidos en un seno judío, digamos, iban a, cuando todavía no existía la ley del vientre, etcétera, 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 iban a adoptar, se iban a circuncidar, iban a empezar a respetar el Shabbat que había en aquel entonces,
a adorar al Dios de Israel, a entregar los sacrificios en los momentos del año, a habitar en Judea, en Israel. Eso era el judaísmo. El gran problema empieza con Ezra, cuando dice, pará, ahora no es la minoría de los judíos que se casó con mujeres no judías, sino que la inmensa mayoría de los judíos en la diáspora, y esto lo vemos en nuestros días, que el mayor problema está en la diáspora y no en Israel, o el mayor issue, no llamémoslo problema. Ya ahora hay una pérdida de cuando es tan grande el número, y no estamos hablando de uno o dos casos, estamos hablando de que la inmensa mayoría de los jóvenes, ya hay la potencial pérdida de identidad va a ser astronómica, por lo cual hay que controlarlo. ¿Coincidís conmigo en mi lectura o lo lees de una forma diferente? Sí, bueno, de hecho, yo antes te citaba Shoftim, y en Shoftim queda claro que el problema es que empezaban a adorar dioses, ¿no? Que la idolatría era Avodah Zará, como decías vos, era el gran problema que veía el Tanaj, ¿sí? Y que siguen viendo los rabinos en el Talmud. Y como decís vos de manera amplia, ¿no? La pérdida de la cultura hebrea, la pérdida de la identidad judía, que es algo que todos los rabinos y rabinas queremos evitar, queremos fomentar la cultura hebrea, queremos enriquecerla, queremos conservarla, queremos que se viva, ¿no es cierto? Y yo creo que así como los rabinos tenían su principio, que es, bueno, estamos en contra de la idolatría y a favor de la identidad judía, la identidad hebrea, yo no puedo discutir matrimonios interculturales basándome en sentimentalismos y en frases hechas. No te puedo venir a hablar solamente de, qué lindo, la apertura. No, bueno, yo tengo que tomar una postura clara y una postura alágica y debatirlo con fundamento, ¿sí? Así como ellos tenían sus principios y como tenían sus principios para ir en contra de la Torá con el Prusbul, para sostener un sistema económico, así como, Uri, consideras conmigo, el rol de la mujer o los matrimonios interculturales, son principios que uno toma para escribir sus teshuvot, sus responsas alágicas, para después hacer lo que entendemos que tenemos que hacer, ¿sí? Pero tomamos decisión por los principios que tenemos, ¿sí? Bueno, acá hay dos principios fundamentales, que es sostener el mundo judío, ¿sí? Y la pluralidad. Es decir, yo creo que traer una posibilidad más de respuesta, así como Esdra tuvo una, que era, no te invalido el matrimonio, pero divorciate, ¿sí? Y así como tenemos hoy rabinas y rabinos que dicen, no, yo no te acompaño, no cuentes conmigo, te busco a alguien que sí, y está buenísimo, ¿sí? Y cada rabino, cada rabina tiene la posibilidad de usar esa opción. Y hay otros que dicen, sí, dale, pero metámosle fuerza a la conversión, y hasta que no te conviertas no lo hago, pero dale, yo quiero que suceda, y esa es otra opción. Bueno, acá, creo yo por principio, yo quisiera traer una alternativa más. No, no es que digo que las otras dos están mal, sino que creo que ya 2000 años después, más de 2000 años después de Ezra, podemos agregar una alternativa. ¿Sí? Ya probamos mucho tiempo dejando afuera o haciendo que la gente se deje afuera por no querer convertirse. Y ahora también podríamos pensar a ver qué pasa si acompañamos, ¿no? Y en ese a ver qué pasa si acompañamos, yo me baso en varios principios alágicos. Si no pretendo, si quisiera que tengan un poquito de paciencia para describirlos, me encantaría poder compartir con ustedes esto para que... ¿Sí? ¿Seguís ahí? Sí. Estamos acá, estamos acá. Se me congeló la imagen. Sí quisiera que tu audiencia, Uri, pueda escucharlo, pueda ver de dónde viene, ¿sí? Pero basado entonces en un principio del el pluralismo religioso, que cada uno tiene su derecho a decidir sobre su vida religiosa, sobre su intimidad religiosa, ¿sí? Y que por lo tanto no considero ninguna otra opción como inválida, sino que quiero agregar una más y pretendo que esa opción no sea que del agrado de todos, pero por lo menos respetada, ¿sí? Por lo menos que esté. Y a fin de proteger el mundo judío y mantenerlo con vida y que no quede abandonado y solo frente a la realidad de que, como en aquella época, hoy también, por lo menos el 50% de las personas no ortodoxas se casan con personas no judías, por lo menos según cualquier encuesta, ¿sí? Hay que encuestas que hablan del 70%. Bueno, frente a esta realidad,
queremos agregar una opción más, que es la de acompañar. Acompañar para que la parte judía pueda seguir viviendo sus tradiciones, pueda seguir sintiendo que vale, que es parte de la comunidad judía y que está haciendo algo que quizás es no nuevo, porque siempre ha pasado, pero que tiene el lindo reto de construir una vida judía en su casa y un hogar judía con una persona que no lo es, que respeta o que tiene su idolatría, digamos, de nuestro punto de vista, pero que así todo hay una comunidad atrás ayudándote a sostener esa vida judía. No te dejamos solo, no te decimos que estás mal, sino que te acompañamos. Y creo que eso es un principio, un valor muy importante. Y ahora que establecí mis principios, quisiera poder compartir algunos conceptos halágicos. De vuelta, sin que esto sea una responsa. Para que sea una responsa habría que consultar con más rabinas, con más rabinos, sentarnos, escribir, debatir por ahí en detalle con alguna Gemara, etcétera, con alguna halajá, pero sí principios halágicos de nuestra literatura. Quisiera compartir entonces, con tu permiso, Uri, no sé si tienes alguna pregunta antes de que me meta con eso. No, yo después te hago preguntas, doy mi versión, mi visión, pero ahora te escucho y aprendo de vos, Hernán. Dale, te agradezco mucho, Uri. Voy a usar todos autores que todos reconocemos como válidos, ¿sí? No voy a traer ningún artilugio reformista, ni nada por el estilo. Después podemos debatir en la última parte, si querés, cómo funciona la halajá del mundo reformista. Pero bueno, pretendo que se note a partir de las fuentes. La respuesta número 132 del Rambam, ¿sí? De Maimónides, Yud 132, la situación es la de que hay una mujer esclava que está conviviendo con un judío y su familia, ¿sí? Hay un patio, o sea que hay algunos que dicen, bueno, hay suficiente espacio para que no haya un hijud, para que no estén juntos, lo cual estaría mal, ¿sí? Pero empieza a rumorear la gente, bueno, este tipo parece que se está acostando con su shifja y no está bueno, y dicen que ella dice que es judía, parece que fue con un Beit Din, el Beit Din le creyó, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿La tenemos que sacar de ahí? Le preguntan al Rambam, esta situación no es agradable. El Rambam responde que la libere y que se case con ella. A pesar de que esto parece una verá, parece una transgresión, porque en realidad si no dejamos que si hay rumores de que un hombre está teniendo sexo con su esclava, la libere y se case, porque eso generaría que después cualquiera lo pueda hacer, y no está bien que lo hagamos. La realidad es que Kvar Pasaknu, ya lo hicimos en otras veces, ya le hemos dicho a otros casos similares que la libere y que se case. Entonces, recordemos que alágicamente, al liberar un esclavo de origen no israelita, automáticamente se convierte en judío. Bueno, eso es un punto alágico. Sí, digamos, digamos, hay una famosa Gemara, ¿no es cierto?, en Berajot, de que no se llegaba al Minyan, y no me acuerdo qué Rab llega al Minyan, y él es el número 9, pero llega con su Ebed, llega con su esclavo, y lo libera al esclavo y completa el Minyan. Entonces hay como digamos, doy un detalle alágico para entender por qué tenía que liberarla. Claro. Bueno, más allá de ese detalle, primer argumento que tira el Rambam, esto ya lo venimos haciendo. Ahora te escribo la respuesta, pero ya lo vengo haciendo bien. Y como ya lo venimos haciendo, te digo, mira, en otro caso lo hemos hecho, lo vamos a hacer acá también. Segundo, mi Beit Kanata Shavim, hacemos una ley reparatoria para que la gente pueda le hacemos más fácil a la gente hacer teshuvá, volver a un camino judío. ¿Sí? No lo queremos alejar del judaísmo, queremos con nuestras decisiones rabínicas hacer que la persona se acerque al judaísmo. ¿Sí? Tercer concepto que tira el Rambam, es preferible que coma el roteb, la salsita, que a Shuman Atzmo, que la grasa en sí misma. Es decir, no queremos que haga todo mal. Sí, puede hacer un poquito mal y liberarla y casarla, por lo menos lo vamos a acomodar, y es mejor que haga un poquito mal a que haga todo mal. Es decir, que acá tenemos primero hacemos las cosas y después escribimos las teshuvot, ¿sí? Después que queremos facilitarle la vida a la gente para que sea judía, ¿sí? Para que no se aleje del judaísmo. Y en tercer lugar, que es preferible que la gente de última
cometa un poco de una verá, que transgreda un poquito, pero no que transgreda por completo, ¿sí? Y eso guía nuestras decisiones. Y el cuarto concepto que liga con estos tres el Rambam es et la asot la Adonai eferu torateja. Es tiempo de hacer por Adonai, están cancelando tu Torah, ¿sí? Eso es de los Salmos de Teilim. Y hay dos fuentes para entender, hay más, pero hay dos fuentes traigo para entender este concepto. Et la asot la Adonai eferu torateja. Es tiempo de actuar por Dios, están rompiendo tu Torah. La Mishnah en Brajot dice que esto se puede leer al revés y se entiende mejor. Eferu torateja, et la asot la Adonai. Es momento de romper tu Torah, es momento de cancelarla, porque hay que hacer cosas por Dios. Y así lo explica Bartenura. A veces hay que ir en contra de la Torah, es preferible ir en contra de la Torah, lo explica así Bartenura con estas palabras, para poder actuar en nombre de Dios. ¿Sí? Lo dice el Rambam, lo dice Bartenura. El ejemplo clásico de la tradición rabínica, más allá de este concepto, tiene que ver con la puesta por escrito de la Torá Shebe'al Peh, ¿no? Y yo iba a eso, muy bien. Durante siglos la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, justamente era oral, pasada de maestro a alumno, mucho más fluida, mucho más cambiante en círculos, digamos, esotéricos y no exotéricos, pero en un momento se determinó, ya sea el siglo II, siglo III, que esta prohibición de poner por escrita la Torá, Shebe'al Peh, de poner por escrita las tefilot, ya que como se iba a olvidar esta Torá, había que ponerla por escrito, ¿no? Creo que es el ejemplo clásico que todos aprendemos en el momento. Eso está en la Gemara, Tumurá 14a, donde está esa discusión, ¿sí? Y terminan diciendo que es preferible arrancar de la Torá, mutab, tikor a Torá, de Altistajej Torá me Israel. Es preferible arrancar cosas de la Torá, que se olvide la Torá de Israel, ¿sí? Con lo cual acá tenemos entonces varios principios halágicos que nos hablan de, bueno, yo sé que la Torá dice algo, pero a veces es preferible ir en contra de eso para sostenerla, para dejar que la gente se acerque, para que haya más gente dentro del judaísmo y que la Torá se sostenga, por más que haya alguna que otra haberá. Y ya veníamos en un contexto hablando de que el mundo halágico, el mundo de la literatura rabínica es un mundo que evoluciona, que va hablando y va cambiando para justamente sostener estos grandes principios, ¿sí? Otro concepto vinculado con estos es el de Din Emet La Amitó, un juicio de verdad hecho con verdad verdadera. Esto aparece en la Gemara también, en Shabbat 10a, está Moshe que está juzgando todo el día, ¿sí? Y recordemos, ya que el ejemplo es buenísimo porque él aprende a que no tiene que estar todo el día haciendo eso, sino que tiene que tener ayudantes, por consejo de un sacerdote de otro pueblo que era el papá de su esposa, ¿sí? Bueno, volvemos a un Moshe que aprende del papá no judío, de su esposa no judía, que no tiene que hacer esto, y dice la Gemara que el que juzga con Din Emet La Amitó, con un juicio de verdad verdadera, de absoluta verdad, aunque sea afilu sha'ahat, aunque sea por un momento, se lo considera co-creador con Dios del mundo. El Shulchan Aruch, ¿sí? Compilación halágica aceptada por todos los movimientos, ¿sí? como fundamental, como básica, como muy importante, dice que toma la frase de Din Emet La Amitó y que dice que el que juzga con verdad verdadera es como que arregla todo el mundo, Tikkun Kol Haolam Kulo, ¿sí? Y hace que la Shejinah se deposite sobre Israel. Un comentarista del Shulchan Aruch, Yoshua Folk, que es alumno de Luria, alumno de Moshe Isserles, el comentarista que nací del Shulchan Aruch, es decir, no estoy hablando nunca de ningún reformista, dice, ¿qué es Din Emet La Amitó? Comentando el Shulchan Aruch, Din Lefi Sha'ato, un juicio que toma en cuenta su época, su contexto, y que eso a veces, Lifamim, Badin Torah, ¿sí? Y Lifamim no es Badin Torah, no es según la Torah, a veces un juicio de verdad verdadera se opone a la Torah y tiene que ver con su momento, le Migdar Milka, como cerco a la Torah, para proteger la Torah. Es decir, estamos llenos de conceptos, todavía no termine, llenos de conceptos rabínicos, halágicos, para pensar, ok, nuestra tradición dice una cosa, la Torá dice una cosa,
pero hay que tener en cuenta nuestro contexto, hay que tener en cuenta a quién le hablamos, cuán lejos está de lo judío, cuán importante es para nosotros dictaminar distinto a lo que veníamos dictaminando para sostener la Torá, para sostener la vida judía, y todo esto nos habla de que no es solamente importante ir a pelo con el resto de la literatura lágica, a pelo con la Torá, esto ya lo sabemos desde los primeros ejemplos que dimos, sino ir a pelo con el tiempo en el que vivimos, con el contexto en el que estamos. Es en la combinación de ambos pelajes, ¿no? Es en la combinación de ambas cosas donde está no solamente un din emet correcto, lógico, ¿sí? El rabino tal dice esto, la halajá dice tal cosa, no es solamente emet, sino la amitó, de verdad verdadera, que pega con su tiempo, con su contexto. Tengo uno más, pero no sé si tenés alguna pregunta. Dale, dale, no, termina, tira todo y después conversamos. Bueno, para terminar, traigo otra responsa, la respuesta 125 del Remá, de vuelta al Remá, el coautor del Shulchan Aruch. Cuando uno lee el Shulchan Aruch, lee la parte ashkenazí, la parte sefaradí. El Remá trae la parte ashkenazí al Shulchan Aruch, ¿sí? Estoy hablando entonces de alguien con mucha autoridad halágica. De vuelta, no traje ningún loquito diciendo nada que le salga de la cabeza, porque sí, estoy trayendo autores reconocidos por todos nuestros movimientos. Y la respuesta 125 del Remá es muy interesante, porque esto es otra cosa de la que se me acusaba en Twitter, que es, él hace un casamiento en Shabbat. El Remá, el coautor del Shulchan Aruch, casó en Shabbat, y lo justifica en una responsa, en una teshuvá, ¿sí? Y hay varias cosas muy interesantes que aparecen en esa responsa. Él hace un casamiento a la medianoche del viernes, ¿sí? Ya había entrado Shabbat, y él reconoce que fue así, y no trata de dibujarla, dice, sí, lo hice en Shabbat. Kamti besidarti a Kirushin. Me levanté y organicé el casamiento. ¿Por qué? Para no avergonzar a una Bat Israel. ¿Cuál era el tema? El novio se estaba arrepintiendo porque no venía la dote, y entonces se decepcionó el novio y no se quería casar, y de repente lo convencieron en un instante, dijo, esta es la mía, lo trajeron y lo casaron. En medio de Shabbat, ¿sí? Gadol, kabod abriot, shedoje lota ase. Minatorá. Esa es la frase completa. Es muy grande el honor por las criaturas, ¿sí? El honor de las personas que empuja el no hacer, una prohibición de no hacer, ¿sí? Que esté en la Torá. Es decir, frente a un lotase, no hagas esto, yo primero pongo, dice el Ramá, el respeto por la humanidad, ¿sí? Acá había una Bat Israel, que la íbamos a avergonzar, capaz si seguíamos esperando hasta el domingo, le íbamos a terminar casando un domingo, iba a usar el velo hasta el domingo, los domingos se casan los no judíos, iba a aparecer algo no judío, era mucho mejor hacerlo a la medianoche. Esto era Sha'at Adha, que era un momento de peligro, ¿sí? Había de opresión, había que salir a hacer algo, porque no era un momento cualquiera, yo tenía que actuar, ¿sí? Y no solamente esto, él dice que en realidad prohibición de cazar en Shabbat depende, es un mahloket, dice él, entre Rashi y Rabbeinu Tam, no me voy a meter con eso, pero sobre qué se puede, qué no se puede en Shabbat, Rabbeinu Tam dice que en realidad si la persona no tiene hijos, debiera ser, es mitzvah casarse, y por lo tanto hay que hacerlo en Shabbat. Rashi dice que no, esta es la opinión que después queda, que no se hace, pero termina diciendo, en realidad todos hacen como vemos en el Babli, en Beitzá, que es que no casamos solamente por un Shema Ichtov, que no sea cosa que se pongan a escribir una ketubá en un sábado. Pero hoy, dice el Remá, hoy que nadie escribe su ketubá, que el Hatán no va a andar escribiendo su ketubá, sino que lo habrá escrito el Hazán en algún otro momento, y no vamos a andar legislando porque a ver que no sea que el Hazán escriba. No se escribe la ketubá en Shabbat, nadie lo va a estar haciendo, así que no tenemos ya ese miedo, nadie lo sabe hacer, así que no, así como Tosafot había dicho antes, ahora sí aplaudimos en Shabbat porque nadie sabe arreglar instrumentos. Bueno, acá pasó lo mismo, nadie sabe escribir una ketubá, ahora podríamos, dice el Remá, no lo digo yo, casar directamente en Shabbat. Y en definitiva estamos yendo por la kula a partir de un
Es decir, estamos siendo permisivos basándonos en Rabbeinu Tam y no en Rashi, y por un Shema Iktov que ya no vale porque nadie anda escribiendo su Ketubá. Y en realidad, si me preguntás, esta kula, que dice el Ramá, es una jumbra, es ser muy mahmir, es ser muy, a ver, yo con la traducción al español, Estricto, es muy estricto muy, porque yo muy justamente estricto. pongo como mi principio de ser estricto el Kabod Abriot. A esta pobre Bat Israel la quiero cuidar, quiero que se case, quiero que este casamiento se haga. Y el final es glorioso. Dice, y la verdad no me tendría que alargar demasiado esto. Puk Hasima Amadadabar. Acá en Polonia somos tan poquitos que siempre vamos en contra. Y casamos a nuestras hijas que no, es decir, las que no están, no, las no mayores de edad, a pesar de que no podríamos, porque hay poquitos hatanim, y tenemos que asegurarle a la chica su hatán. Y entonces hacemos esto que va en contra de lo aceptado y lo hacemos igual. Y además casamos en Shabbat siempre, porque tenemos filas de gente los viernes a la noche, que es cuando nosotros solemos casar, a pesar de que antes no se solía casar los viernes a la noche. Y como son tantos, siempre nos pasamos y entramos en Shabbat. Así que, Puk Hasim Amadabar, la gente lo está haciendo, vamos a hacerlo. Sigamos haciéndolo. Y una última frase de la responsa del Remá. Está muy bien hacer leakel en Devarim Elu, en estos asuntos, Sheinan Ela y Sur de Rabanán, que no son sino una prohibición de los rabinos. Así que, querido Uri, habiendo dicho al principio de mi presentación, que había un mahloket si era de la Torá o de los rabinos, yo, así como hace mi maestro, nuestro maestro, el Remá, voy también por la idea de que en ese mahloket me quedo con que era de Rabanán y que se puede ser flexible en asuntos que no son sino una provisión de los rabinos. ¿Por qué? Porque Kabod Abriot Dogelo Tase, porque me importa la salud espiritual del pueblo judío y de cada uno de los individuos que componen el pueblo judío, porque quiero acompañar y ofrecer una solución más, donde ya teníamos dos que han probado que igual se mantiene el fenómeno del matrimonio intercultural, porque es preferible que la gente de última, si estuviera rompiendo con alguna ley de la Torá, que a mi entender no es tan así, ¿sí? Por todo lo que expliqué, es preferible que rompa un poco, pero no que se aleje del todo, y por Dinemet Lamitó, por un juicio que está basado en nuestro contexto, apelo con el contexto y apelo con toda esta literatura que acabo de traer, quiero estar ahí para esta gente. Quiero estar ahí para engrandecer la vida judía, para enriquecerla con los nuevos desafíos que tenemos hoy. Creo yo que hay mucho valor en tener el coraje de tomar nuestros principios, hacerlos dialogar con nuestra literatura lágica y llevarlos a la práctica. Y la práctica es, usted se enamoró, usted tiene las ganas de mantener su judaísmo, vino a mí porque busca algo judío en su hogar, yo se lo voy a dar, porque para eso soy rabino, para eso me formé, para acompañar a los judíos donde estén. Bueno, gracias. Gracias, Hernán, por esta clase, por llevarnos a los shooting del Rambam, del Remá, por, más allá del tema de los matrimonios interculturales, enseñarnos estos conceptos. Ya hay conceptos maravillosos que aprendimos de ti. Quiero decirte algo. No acuerdo en absolutamente nada. Genial. No acuerdo. Por fortuna, Sí, eso es el y judaísmo, eso hice es la literatura, esa es la halajá. el ejercicio que hice de estar callado los últimos 15, 20 minutos, dije, wow, pero dije, vamos a escuchar y ahora, Yo te dije, si querés hablar, habla, ¿eh? no, pero quería escuchar del todo, el racional todo, para ahora, no quiero que la gente que escuche nuestro episodio, quiero que se lleve dos rabinos, dos colegas, que en unas cosas acordamos, en otras no acordamos, podemos conversar, pero por sobre todo podemos respetarnos y podemos entender las razones de cada uno, pero que en mi entender no significa convalidar y decir, creo que lo que hace Hernán está perfecto y su lectura de las fuentes es correcta, lo mismo que la mía. Yo te puedo hacer preguntas, Hernán, y después voy a lo que yo quiero decir y vamos conversando.
Si no hubieses encontrado todas estas teshuvot, e imagino que si seguimos indagando, habría más conceptos que podríamos meter. ¿Aún así oficiarías matrimonios interculturales? No lo haría con la certeza personal de que lo que estoy haciendo es parte válida del judaísmo. Es decir, intuitivamente querría hacerlos, los haría, ¿sí? Eh, pero me parece a mí que, como te decía antes, no podemos construir una acción judía sin halajá. No puede haber una discusión halágica de fondo. Es la manera que nosotros hemos, nuestra praxis, que entendemos sagrada, tiene como fundamento literario los textos halágicos. Y una persona cualquiera lo puede hacer sin recurrir a ellos. Creo yo que las rabinas, los rabinos tenemos la responsabilidad de conocer nuestros textos, después tenemos interpretaciones diversas, está todo bien, pero basarnos, es decir, como hubiera dicho el Rambam, ya lo dictaminamos otra vez, ya lo venimos haciendo, como dice el Remá, viene pasando, y después, o sea, claramente él dijo, Kamti Besidarte Tekiduchim, es decir, lo hizo Sí, y después escribió la Teshuvah. ¿Sí? Entonces, creo que esto es importante. La decisión de hacerlo es muy importante. Y la decisión de que lo voy a hacer y después voy a buscar, también. Y después lo voy a escribir y lo voy a contar y voy a estar defendiéndolo desde la halajá, es importante. Ahora, yo no subestimaría, no diría que a menos que pase 25 horas con la biblioteca, no voy a hacer nada. Y yo no te diría que eso es el camino judío. No, el camino judío es Kamti Besidate Takikushi. Y después vemos Y qué después dicen las yo sé que yo cuando me levanté y lo hice, sabía que algo te voy a poder escribir. Y después fui y te lo escribí. Segunda pregunta, para que es mi contraargumento, para poder enriquecer la charla. ¿Sentís que al día de hoy todavía hay un ideal entre el matrimonio entre judíos? ¿A qué llamas ideal? No, que desde el punto de, a ver, si estamos hablando vamos a hablar de algo, nadie tiene los datos concretos, nadie tiene la bola del futuro, nadie sabe si de una pareja entre dos judíos, sus hijos van a salir judíos, amando Israel, hablando hebreo, festejando Pesach, guardando kasher, estudiando Torah, yendo a Maccabi hebraica, no sabemos si va a pasar eso. Y de un matrimonio mixto no sabemos que necesariamente no van a continuar el camino judío, no tenemos ninguna de las dos. Tenemos alguna, vamos a decir, una hipótesis de lectura sociológica que donde los dos padres pertenecen a la misma cultura y educan a sus hijos en esa cultura, hay más posibilidad que cuando vienen de dos culturas separadas. En ese sentido es, para la preservación del mundo judío, ¿crees que es más que idealmente si dos judíos se casan entre sí, hay más posibilidades de mantener o no necesariamente? Como decís, vos no tengo los datos. Yo calculo que debiera ser más fácil, ¿sí? Así como calculo que debiera ser más fácil que si yo los acompaño, en el caso de que alguna de las dos personas no sea judía, va a ser más fácil que el judaísmo se mantenga porque van a tener una comunidad a la cual referirse, alguien que los acompaña, del mundo judío, y creo que en esa escala estamos, digo. Y otra pregunta más, ¿es lo mismo que también se debatió bastante? Le digo a todos, lo digo acá en vivo y demás, me importa muy poco el casamiento entre Sofi y Ricky, lo tomo como un... Steffi Ricky. Steffi, como un hecho anecdótico para debatir eso, lo que cada uno hace de su vida. Para mí estamos todos libres y es uno de los grandes privilegios que vivimos en nuestros días. Somos libres de elegir, ¿no? Los rabinos somos libres de elegir, los amantes son libres de elegir con quién casarse, y es encontrar dos que eligen el camino para acompañarse, ¿no? Porque también estamos hablando que en un momento en la Edad Media, tal como en la halajá estaba prohibido casarse con cristianos, hay dictámenes eclesiásticos cristianos de prohibición de cristianos casarse con judíos. En la Alemania nazi también había prohibición de alemanes de raza aria de casarse con judíos. Entonces, no era que solamente iba de un lado hacia el otro, la endogamia, ¿no? Digamos, otra pregunta más, ¿es lo mismo para vos como rabino, futuro rabino del pueblo de Israel, hacer un casamiento mixto solo, digamos, cuando un judío y un no judío vienen para hacer una boda estilo judío, vamos a llamarla, que cooficiarlo con un cura, con un pastor? Contame un poquito esa diferencia. Sí, sí, hay diferencia, claro que la hay, no es lo mismo. Nosotros, bueno, son cosas hay técnicas, pero está bueno que se sepa, digamos. Entregamos una documentación
que reconoce ese matrimonio como válido, como judío para el movimiento reformista, en el caso de que sea un matrimonio intercultural, donde solamente oficia una rabina o un rabino, o un representante del movimiento reformista. Si hay otro representante, no entregamos ninguna documentación, es decir, es un acompañamiento rujaní, ¿sí? Acompañamos, tenemos la libertad, cada rabina, cada rabino de hacerlo o no, pero de estar presente ahí, y yo entiendo que está bueno estar presente, ¿sí? Pero la documentación como casamiento válido se da en el caso de que una pareja venga y diga, para nuestra familia va a ser lo suficientemente importante el judaísmo como para que solamente haya el representante del judaísmo casándonos. Ah, bueno, entonces ahí le damos una documentación. En el otro caso, donde eso está más en debate, más viéndose, mi posición es que igual hay que estar ahí para fortalecer la posición judía y no dejarlos por fuera. Sí, Porque pero recordemos también que diferente. hoy por lo menos en las tres grandes denominaciones, por supuesto que el mundo ortodoxo no oficia este tipo de matrimonios, el mundo conservador no, aunque hay un sector del movimiento conservador que trata de pujar así es, y dentro del movimiento reformista, vamos a decir que el 99% de los rabinos reformistas sí ofician matrimonios mixtos, no sé si el número es correcto, pero vamos a decir Y no sé si el 90%, una cosa así que 99, pero es la bueno, gran mayoría. en Estados Unidos es la inmensa mayoría, en Israel muchísimo menos, y en el resto de los países de Europa, Latinoamérica, depende de cada caso en particular. Y dentro del movimiento reformista hay una diferencia entre rabinos que solamente ofician cuando es una boda judía, con un integrante no judío, y otros que coofician con otros clérigos de otras denominaciones. Habiendo hecho todas estas preguntas, Hernán, quiero expresar acá en Pieles mi posición y por qué yo no hago matrimonios interculturales. Primero porque lo que estamos haciendo es, vos estás haciendo una apuesta y yo estoy haciendo una apuesta. ¿Sí? Una apuesta hacia el futuro del pueblo de Israel y qué es lo que vos desde tu lectura considerás más conveniente por la preservación del pueblo judío. Creo y entiendo, porque simplemente para hacer un debate tenemos que estar hablando el mismo lenguaje, después podemos tomar lecturas diferentes, pero creo que ambos coincidimos en que uno de los roles del rabino tiene que ver con ser un líder espiritual, intelectual del pueblo de Israel, y otro tiene que ver con la preservación del pueblo judío. ¿Sí? ¿Estamos de Ok. acuerdo? Mi lectura, mi hipótesis, más allá de todas las determinaciones alágicas y demás, que para mí alágicamente no hay forma de justificar un matrimonio intercultural, quien quiera hablar en el lenguaje de la alajá, por fuera de la alajá puede hacer uno lo que quiere, vivimos en un mundo libre y yo amo esa libertad que me permite a mí hacer muchas cosas y le permite a otros hacer muchas cosas con las cuales no concuerdo y está todo bien. Creo que claramente el rol de los rabinos no es decir todo que sí para poder acompañar. ¿Sí? Digamos, y yo lo he vivido como rabino. Trabajaste hace poco tiempo en la comunidad judaica norte, donde hay una alta tasa de matrimonio intercultural, y mi respuesta como rabino, matrimonios ya consumados, con hijos de muchas edades, ya secundarias, universidades, ya familias que ya venían armadas previo a que yo las conozca. Yo lo primero que hacía con todas estas familias es las recibía con los brazos abiertos. Una vez que ya esa pareja decidió casarse y formar familia, yo no era quien para decir lo que hiciste está bien o lo que hiciste está mal. La pregunta es, una vez que ya venís y tocas la puerta de la sinagoga, es que te importa la cultura judía y te importa formar parte de eso. Y mi rol como rabino es abrazar y querer. Y quiero decirlo, en mi experiencia comunitaria, el haber dicho muchas veces que no, pero te acompaño de otra forma, porque no es todo que sí o todo que no. Yo creo que hay un rol importante en la tradición rabínica que también es heredada de Shmol Dohabe y Emil Mekarevet. Con la mano izquierda alejá y con la mano derecha recibí. Si un judío viene a mí y me dice, Uri, ¿puedo comer jamón? Y le digo, no, la verdad es que para mí no está bien comer jamón. Ahora, si querés comer jamón, come jamón. Yo te voy a seguir amando igual, seguir viniendo al minyan. Uri, yo puedo, cuando me muera, quiero estar cremada, quiero que me cremen. ¿Vos vas a oficiar mi funeral? Es decir, no. Porque entiendo que, pero no es porque te dejo de amar, te dejo de querer. Tal como un padre muchas veces, por amor, y pensando que es lo mejor para sus hijos, dice que no se dice que no de una mala forma, no, de vuelta, no soltamos con las dos manos. Con una mano izquierda decimos, mira, esto yo no puedo hacerlo, pero con amor, con respeto, te trato de acercar de otra forma. Y me ha pasado.
congregantes míos que por diferentes razones se enterraban en cementerios no judíos, que yo como rabino considero que tal como el pueblo judío debe estar unido en vida, también luego de morir en la importancia de Kever Israel. Yo decía, mirá, no puedo ir a este cementerio, pero después voy a acompañarte durante la Shiva y vas a venir a la sinagoga para decir Kaddish. Y hay gente que entiende el no para mí dentro de la comunidad y que lo aprecia y que no es todo sí. Y hay algo que me venía, digamos, como corriendo vamos a decir, por izquierda últimamente, ¿no? El amor. El amor trunca todo lo demás, ¿no? Si decíamos Gadol Kvod Abriot Shedohe Lo Taseh Be'Sheva Torah, en nuestro día sería Gadol Ahava Shedohe Lo Taseh Sheva Torah. Grande es el amor. Y ahí siento que no, porque realmente en mi vida práctica como rabino hay varios tipos de matrimonios interculturales. Aquellos que tienden naturalmente hacia el judaísmo, ¿sí? Casi la parte no judía se integra a la comunidad, sea que se convierta o no, y me ha tocado muchos casos de gente, luego de casarse, luego de tener hijos, que desea convertirse y ser parte del pueblo de Israel para tener una jupá. Y me ha pasado, y me he sentido orgulloso de poder acompañarlos en ese proceso. Y otros muchos que dicen, no, yo acompaño desde mi ser goy. Se lo dicen goy en un sentido bueno. Yo soy goy, pero soy parte de este mundo judío y acompaño a mis hijos en el bar mitzvah, y amo que mi pareja, y es la cultura en la que más me siento propia. Yo creo que hay algo de el poner ciertos límites, ¿sí? Y no sentir que uno está discriminando o diciendo que no. ¿Sí? A mí no, me corrieron varias veces por izquierda cuando dije, no, vos estás en contra del amor, estás excluyendo, estás discriminando. No, estoy diciendo yo simplemente como rabino en mi rol, no entiendo que ese sea mi rol, porque también muchas veces entiendo que estoy siendo hipócrita, porque yo tengo algo behind the scenes, tengo algo detrás de escena, que es que yo quiero asegurarme o intentar que esa descendencia de esa pareja sea judía, porque trato de preservar la cultura judía. Y no estoy siendo honestamente explícito en ese caso. No, estoy así como jugando sí, los casos que vive el amor, que rompan la copa, cantamos la Sheva Brajot, hacemos algo, hacemos una jupá, cantamos en hebreo, pero mi intención no es que se preserve esa interculturalidad y que uno tenga una virgencita por un lado y que vayan a Navidad el 25 y que después festejen Hanukkah. Ahora bien, si hay otros rabinos que dicen, sí, yo quiero un hogar y me parece un gran hogar para nuestros días donde están estas dos tradiciones culturales religiosas, yo quiero que el hogar sea íntegramente judío, donde haya una sola identidad religiosa. No porque el judaísmo sea mejor que el cristianismo, ojo, sino porque creo educativa y religiosamente que cada familia tiene que elegir, escoger su identidad religiosa. De vuelta, no porque una sea mejor que otra, sino porque después sus hijos podrán hacer lo que quieran, como vos elegiste ser rabino, yo elegí ser rabino, mis padres no, y está todo bien, yo elegí comer kasher, ellos no comen kasher, yo los amo igual. Y ellos me aman igual, aunque no les conteste el teléfono en Shabbat. Pero hay algo del decir que sí, y creer que cualquier cosa que uno dice que no es no acompañar y abandonar, me parece que es caer en los tiempos, vos decís, el Shata Dahak en estos tiempos, y decir, bueno, el 50% de los judíos se casa con no judíos. Es una realidad, no vamos a negarla, no vamos a tapar el sol con la mano, es una realidad. ¿Cuál es mi rol como rabino en ese caso? En ese caso tiene que ver con que una vez que el hecho está consumado, invitarlos a vivir a la sinagoga, porque yo lo que quiero, yo soy un preservador de la vida judía, vamos a ponerlo como ejemplo, o me quiero ver así. No es alguien que habla bonito en los casamientos en nombre del amor. No soy un oficiador de bodas. No me veo como ese rol, no es que alguien me contrata, hay dos no, Uri, me pasó, Uri, hablas muy lindo, te escuchamos la otra vez, fuimos a un bar mitzvah, no sé qué, somos no judíos, pero hablas muy lindo. ¿Podrías oficiar en nuestra boda, que es? No es mi rol como rabino oficiar bodas. Mi rol como rabino tiene que ver con estar presente en esas bodas para acompañar a las parejas, en mi caso, ambos judíos, para sacralizar ese momento según los ritos de la tradición. Y por eso yo lo que creo, y con esto termino y te escucho, Hernán, y seguimos nuestra conversación, ahí sí es donde yo realmente soy muy mequel, soy muy indulgente y laxo con el tema de las conversaciones Leshem Kiddushin, en nombre de el casamiento. Que también ahí hay una vasta discusión alágica.
¿sí? Comenzando con la Guemará en Yevamot, que están totalmente prohibidos, otros sipurim de la Guemará donde claramente los permiten. Este sipur muy famoso de una prostituta que se enamora de un talmid y le dice al maestro, quiero casarme con él, y el maestro la convierte y la casa. Claramente un caso práctico que va en contra de lo que dijo Yevamot. En la Edad Media hay muchísimo. El Rabban Salem, también hace unos años, en un texto de Israel, habla del Leshem Kiddushin. Yo realmente creo que cuando viene una pareja, uno de origen judío, uno de origen no judío, a decir, queremos formar un hogar judío, es decir, bueno, ¿quieren formar un hogar judío? Para formar un hogar judío, la parte no judía desea formar un hogar judío. Bueno, no te estoy diciendo que no tenés posibilidad, que no hay forma de unirlos en el sagrado rito del matrimonio judío, sino que hay una conversión. Y si estás realmente interesado en formar un hogar judío, imagino que estarías de acuerdo en pasar por un proceso de aprendizaje, de vivencia, de acercamiento y decir, sí, este sentimiento, festejar Pesaj de esta forma, comer de esta forma, relacionarme con Israel de esta forma, comenzar a incrementar en observancias, en rituales, en formas de vida judía, tal como lo quiero para mis hijos, también lo quiero para mí, para liderar el ejemplo. Entonces, en eso sí soy mequel, decir, bueno, si ambos quieren formar un hogar judío, que la parte no judía vaya por un proceso de conversión para finalmente poder hacer la jupá y cerrar esa etapa y comenzar una familia judía, ¿no? Nada, esas son las ideas que tenía en mi cabeza. Está perfecto, Uri. Para los que no se quieren convertir, para los que no van a pasar por todo ese proceso, que me parece hermoso, está buenísimo darles esa opción, está buenísimo que tengan la opción de alguien que les diga eso, y yo también, se los digo, no es que no es que eso está fuera de discusión. Para todos los que igual no se van a convertir, para todos los que igual quieren tener su identidad ya está muy clara, e igual se quieren casar con esta persona, e igual se van a casar, está bueno que tengamos más opciones, no porque sean mejores, no porque sean las que yo defiendo como la única. Pero no decir, pero eso vuelve a la pregunta, Ran, ¿no crees que hay, digamos, formas más ideales que otras? Por eso para mí era muy importante la pregunta, para vos. Mi ideal puede ser mi ideal, puede no ser el ideal de ellos. Y yo no soy quien para meterme en la cabeza de ellos, ¿sí? Y decirles que sus convicciones religiosas que hoy tienen las tiene que cambiar, ¿sí? Porque si vienen con las convicciones claras y no se quieren convertir, perfecto. Ya, digo, los casos en los que parece que sí, avanzamos, no hay ningún problema. Pero alguien que dice, no, la verdad, yo me sigo identificando con el mundo cristiano, que es el caso más paradigmático que tenemos hoy, no hay tanto casamiento entre judíos e hinduistas y judíos y musulmanes en esta espera, ¿no? La mayoría estamos hablando entre judíos y cristianos, estamos de acuerdo con eso, en otras latitudes serán otros casos de matrimonio intercultural. Como dicen, no, mirá, yo la verdad sigo festejando la Navidad, los Reyes, las Pascuas, sigo yendo a la iglesia cada tanto, sigo creciendo en Jesús, tengo este crucifijo, tengo esta virgencita ahí, y quiero que siga siendo parte del hogar. Y yo digo, bueno, ahí estamos en un caso donde... Y bueno, ahí hablaremos y continuaremos con el proceso de enseñar, de acompañar, de ver cómo eso se desarrolla. Pero si yo les digo que no hay chance. No hay chance. Pero vos tenés algo. Poné que vienen mil casos así. Pero eso es lo que digo, Hernán. Yo creo ser honestamente intelectual desde el principio y decir, no, mira, con esta realidad de entrada, yo no estoy de acuerdo. Si hay ya desde el vamos, hay un deseo de cambiar, de decir, no, mira, como hay muchos casos, no, mira, me bautizaron cuando era chiquito, la otra parte judía sí está de acuerdo. La otra parte, la parte judía, sí está de acuerdo con eso. Y así todos vienen a verme a mí, porque les importa, porque quieren, porque los judíos sí representan algo en esa unión. Seguramente más para la persona judía o para la no judía. Pero la otra también sabe que el judaísmo es importante. Y me vinieron a ver, quieren, y están convencidos de la parte no judía que quiere seguir siendo no judía. Perfecto, pero están acá, es una oportunidad. Yo les puedo decir no, y que se vayan, o les puedo decir, vamos, hagamos algo, os acompaño. No, y después no es tan, me van a llamar.
Y cuando quieran, sea Rosh Hashanah, los voy a invitar al templo, y cuando sea Shabbat, les voy a mandar algún mensaje. Y Pero es ¿cuál es otra tu manera. ideal? ¿Cuál es tu visión a largo plazo Mi ideal es de esa respetar la pareja? pluralidad religiosa. No, pero yo Entonces, también, yo también la respeto. Al revés, pero ahí es y donde como no le entra exijo a nuestra ningún prioridad. congregante, ¿sí?, que tiene que pensar igual que lo que pienso yo, no le exijo a las parejas que caso que sean las dos idénticas en lo que quieren. ¿Sí? Y creo yo que tu approach es buenísimo y estoy feliz que exista ese approach. No tiene nada de malo. Y yo le exsumo otro más, Pero otra posibilidad. no crees con esta nueva posibilidad que desincentiva en muchos casos esta otra posibilidad. Incentivos y Porque, si, desincentivos no porque, creo que sea porque una a ver, discusión. porque yo hablo, ok, si tenés que hacer un proceso que sea esto y tenés que abandonar esto, esto y esto, y tenés que incorporar esto y esto y esto, y tenés que aprender esto y esto y esto, y tenés que empezar a vivenciar esto y esto y esto, Por ahí se va. como proceso, y otros dicen, dame algo que sea, no, Me parece que estoy es bien una donde estoy. discusión totalmente superflua porque se basa en datos que no tenemos. Si sí, si no, no es una discusión alágica. La discusión alágica en base a nuestras fuentes y nuestras praxis y lo que consideramos una acción sagrada no pasa eh, por este tipo de cuestiones. Me parece que lo No, que y tampoco pasa hay por un el amor, principio que queremos que es acompañar. gran Después, parte si del el ideal pero mío, el ideal del otro, parece que juegan un rol en nuestras decisiones, pero lo que a mí me llama a tomar la decisión es que a mí me parece mejor estar que no estar. ¿Sí? Ahora, después, si hay un ideal de que las dos personas son judías y las dos personas comen kasher y lo que fuera, bueno, creo que es otra discusión. La realidad es que la pareja vino y ya sabe lo que quiere. Esta persona no va a no, ser pero judía, de ese caso estoy hablando, y esta pero persona sí. ahí es donde estoy, ese es mi punto, que cuando alguien viene, ya con una realidad tomada, una decisión tomada, yo desde el amor puedo decir, ¿sabes qué? Malca, ¿sabes qué? Shlomo, no sé cómo se llamen, ¿sabes qué? Los felicito, más alto, que tengan una vida hermosa, que su casamiento sea maravilloso. Puedo incluso darles instrumentos, quizás para pensar cómo consagrar su matrimonio con una reminiscencia de lo judío. Pero la pregunta ¿es mi rol como rabino unir y santificar a dos personas que vienen de dos tradiciones diferentes cuando decimos, ¿no?, que Dat Moshe de Israel, según la ley de Moisés y de Israel, que estamos hablando hace 2000 años por lo menos, cuando se inventó este concepto de decir que es entre dos partes judías que vienen, esa jupá es el símbolo de un hogar judío. Yo estoy santificado, estoy dando presente diciendo, yo estoy aquí para asegurarme, o asegurarme lo máximo que puedo, por supuesto que hay algo que me excede, ¿no? Digamos, dentro de todas mis posibilidades, que se ha conformado, y es lo que repito, un nuevo hogar en el pueblo de Israel. Todas las lleva Brajot, hablan nuevamente, ¿sí?, de la primera pareja humana, de los hijos, de la alegría, las voces del Hatán, de la Calá en Jerusalén. Todo nos, Sí, por la eso. Ketubá, todo nos habla de el encuentro entre dos almas judías que deciden conformar un nuevo hogar. Entonces, ahí es, pero la pregunta es, Hernán, en otros casos, porque siempre decir que no es Ni la que tú vas ni la lleva excluir. Berajot dicen lo que acabas de decir, pero bueno, de dos Bueno, la almas que tú judías es que se un. encuentran y sin formar un hogar, no No, dice. no, correcto, pero hablan de, digamos, que Hol, Gabrin Yehudim, que todos hombres judíos le dan, digamos, hay una idea de claramente el sostenimiento de un nuevo hogar en el pueblo de Israel, el Mikdash Meat, hay toda una idea de que esa jupá representa un nuevo eslabón en la tradición judía. Y Esos no, yo eslabones hoy creo, las judías y los judíos los están construyendo cada vez de modo más mayoritario con personas no judías. Entonces, afortunadamente tenemos alternativas. Y de vuelta, Uri, creo que lo que haces está buenísimo. No tengo nada en contra de tu posición. Es la posición que venimos sosteniendo desde las autoridades rabínicas hace decenas de años. 2022, yo levanto el dedo y digo, mirá, no es algo que no se haya hecho antes, pero podemos probar otra cosa, además de lo que se viene haciendo, a ver qué pasa.
yo tengo esta idea, si miro la halajá veo que no está tan errado, vamos a probar. No, A ver qué también, pasa. también ahí te quería decir algo, ¿no? De los shooting que traes. Porque, digamos, los shooting son shooting y no están en los códigos halágicos. Hay una diferencia muy importante y, siendo honestos intelectualmente, la sabes. Está el código halágico, que es el genérico, el general, y después las respuestas que son para casos particulares, que una de las peores cuestiones que pueden pasar cuando vos juzgás un caso particular es universalizarlo. Y decir, mirá, hay un caso particular que necesita ser casado en Shabbat por esto, esto y esto. Hay un caso de alguien que hay safek, duda si es judío o no, que hay que casar. Sí. Pero después vas al... ¿Cómo Lo mismo que funciona la escribe el halajá en el Remá. movimiento reformista? La halajá en el movimiento reformista toma casos particulares, toma grandes códigos halágicos en un continuo de literatura rabínica que se ha ido formando, incorpora, además de toda la halajá ortodoxa, halajá que pudo haber generado un movimiento conservador, ¿sí? Incorpora la propia visión de los rabinos y las rabinas que forman parte de los comités de respuesta al movimiento reformista, y por principio, que es de pluralidad religiosa, ninguna de nuestras responsas obliga a nadie a hacer lo que la responsa dice que tiene que hacer, ni a los rabinos ni a las personas, porque las responsas no dan dictámenes sobre qué se puede y qué no se puede, sino Son guías, son guías, orientación, orientación. guías. Yo soy intelectualmente honesto, sí, claro que lo soy. He traído literatura rabínica para fundamentar mi praxis, ¿sí? ¿Qué significa? En el momento reformista, a diferencia quizás del momento conservador, a diferencia del momento ortodoxo, que no es que el texto determina los límites de lo que puedo y de lo que no puedo, sino que me orienta para tomar mis decisiones. Y en ese Correcto. vínculo que entre, justamente como vimos en textos no reformistas, el mundo y los textos, es que uno decide sobre sus prácticas religiosas, sobre sus prácticas sagradas. Sí, ahí es donde vuelvo y creo de vuelta en voy a decir, haciendo mi propia biografía. Cuando yo llegué a esta comunidad judaica norte, afiliada al movimiento reformista, con gran parte de incluso la comisión directiva, con matrimonios mixtos y demás, para mí, que yo venía de un mundo conservador más tradicional, vamos a decir de una forma, el matrimonio mixto intercultural era como casi una mala palabra, como era sinónimo de la pérdida de la identidad judía, algo que debo decir acá y en público, decir, esto no es así, esto no es así. Hay muchos que se alejan, pero para las partes judías que se casan con personas no judías que lo judío le importa, hay muchos que vuelven a ingresar en el mundo judío, y eso me parece fabuloso. Y aquí hay una comunidad en zona norte de Buenos Aires creada por muchos matrimonios interculturales, y siendo lo intercultural una celebración, digamos, no estoy diciendo que no, pero vuelvo a insistir, todas y en cada uno de mis encuentros con estas parejas, cuando ya venía el hecho consumado, y tengo amigos que son matrimonios que viven en ese barrio, que uno es judío, que otro no es judío y demás, y quieren integrarse a la comunidad, es bárbaro. Pero hay algo de, vamos a llamarlo, los límites, los pasos, que muchos conocen y reconocen y aceptan, y hasta creo que es un rol pedagógico, rabínico, perdón, fue el audio de aquí. Bueno, pero ahí justamente estás haciendo lo que dijiste que no se podía hacer, que es generalizar a partir de casos particulares. Mali, que conmigo la comunidad de Nordelta, ¿se entiende? Digamos, no, pero por principios y lo que digo es que decir que no significa excluir. Yo cuando alguien, por ejemplo, alguien no es judío, no sube a la Torah, pero le explico con amor, ¿no? Me pregunta, rabino, ¿me puedo poner el talit si no soy judío? Digo, no, es es un manto religioso para alguien judío. Excluir sería para mí decir, si te interesa este mundo y querés ser parte, no hay forma de que ingreses a este mundo. Está buenísimo, podemos discutir 3 años más. Si entraste, no, pero digo que... Porque claro, yo podría decir, al que le ofrezco la conversión, no lo estoy excluyendo, está excluyendo a sí mismo, porque yo le ofrecí, y no se quiso convertir, así que se excluyó a sí mismo, yo no lo excluí, yo puedo decir eso.
Pero Claro, también puedo en eso estoy decir, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Te estoy dando una puerta de entrada. pero también puedo decir que no, que cuando le digo a una persona que convencida me dice que no se quiere convertir, le digo, si te convertís, ahí sí, le estoy diciendo que su postura a mí no me importa y que me importa solamente la mía. Y estoy en mi derecho de eso, recontra mi derecho de hacer eso, recontra mi derecho de hacerlo. Yo solamente propongo que intentemos también, le demos a la gente otra alternativa. Vos me decís, darle una alternativa a la gente va a debilitar el judaísmo porque nadie se va a querer convertir, y yo te digo, a lo mejor lo fortalece, porque de esas 1000 parejas que vienen, si 900 se iban a ir porque no quieren convertirse, de esas 900 le voy a dar la posibilidad de acompañarlas, y por ahí 400 de esas 900 después la mina o el tipo se convierte, ¿sí? O vive una vida judía sin convertirse y es muy fuerte. Entonces, aposté, yo también, como vos decís, yo apuesto a que esa persona se va a convertir, apuesto a que van a hacer un hogar judío, y yo apuesto a lo mismo, a que va a crecer el judaísmo ahí. Las puertas de entrada, por suerte, son distintas. El mundo judío es muy amplio y entramos por diversos lugares. Y vos entras por un lado y hasta ahí haces y otras cosas no las haces, y yo entro por el otro y hasta ahí hago y otras cosas no las hago, ¿sí? Pero el fin es el mismo, ver cómo hacer para que el judaísmo se termine fortaleciendo, se continúe viviendo, la Torá siga floreciendo, siga habiendo Hidushim, siga habiendo vida judía. Vos podés estar equivocado, yo puedo estar equivocado, lo importante es que nos sentamos alrededor de nuestros textos, nos sentamos alrededor de nuestros principios y le buscamos la vuelta. Podemos estar en desacuerdo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que tenemos líderes del pueblo judío trabajando para buscar soluciones a problemas que claramente tenemos. Esto está comprobado y las dos opciones son válidas. Yo quiero recalcar eso. Yo no vengo a decir que mi solución es la mejor. Yo vengo a decir que es otra solución posible. Tanto como la ortodoxa, tanto como la masortí. Que seamos todos felices, que llevamos 120 años, que las comunidades ortodoxas tengan mucha fuerza, que las comunidades masortíes tengan mucha fuerza, y que las comunidades reformistas también, y que no se los tilde de ¿cómo se llama? Improvisados. No, tenemos opiniones distintas, nada más. Claro, pero por eso quería, digamos, quería recalcar esto, y por eso también era la invitación, y la idea de escucharte, de aprender, que puedo disentir en cada uno de los puntos, en no coincidir, en entender que a veces decir que no es excluir, sino que es abrazar de otra forma. Podemos tener lecturas diferentes, pero para mí era muy, pero muy importante, porque yo una de las cosas que sentí en las redes sociales era mucha violencia. Sí, sí. Hacia vos personalmente, hacia el Ram Sergio Berman, hacia el Templo Libertad, hacia el mundo reformista, todas personas e instituciones que quiero y que respeto. Y por más que no coincida, también creo que es muy importante respetar, digamos, que es un camino válido dentro del judaísmo para vivir nuestro judaísmo en nuestros días, un judaísmo que muchos eligen, y por eso quería invitarte acá, Pielef, porque claramente mi pluralismo tiene que ver con eso, tiene que decir, mira, esto no, yo no lo hago y demás, pero hay otras opciones, hay otras lecturas que son válidas, que son bienvenidas, que seguramente traigan brajá al pueblo de Israel, porque de la misma forma que veía a muchos en Twitter juzgando y criticando el matrimonio intercultural en particular, también muchos fascinados cómo se escuchaba Mashiach o otras canciones de la cultura judía dentro de un mundo no judío, digamos que también hay una fascinación por eso, ¿no? Como a través de una pareja no judía el judaísmo se hace conocido, se universaliza. También hay una fascinación en lo mismo que muchos critican, ¿no? No sé si lo notaste también. Sí, sí, creo que generó todas las reacciones que uno se imaginaba, gente muy contenta, ay, no sabía, ya se puede, qué sé yo, y gente obviamente que estaba muy enojada, muy triste. Creo que el límite, como vos lo marcabas mismo en Twitter, es el respeto, y creo que si podemos educar a nuestras comunidades a que no somos todos iguales, que Klal Israel es justamente la pluralidad, la diversidad, y que nos podemos respetar, y podemos no estar de acuerdo, pero trabajar juntos para que cada uno encuentre su lugar dentro de la amplia cancha de juego, ¿no? En la que jugamos el juego judío, no porque sea un juego el judaísmo, se entiende la metáfora,
me parece que va a estar todo un poco más tranquilo. Y vamos a poder decir, ah, mira, pasó esto, sí, yo no lo haría, pero no pedir la cabeza del que lo hace. Parece que No, ahí se no. cruza un límite. Y eso es un gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Por supuesto, que Y, todo es y- o y- blanco o negro y el que está del otro lado es lo peor que hay. Y muchachos, no, nuestra tradición nos habla siempre del debate. Esto que estamos haciendo, Uri, por momentos nos podemos poner más fuertes, menos fuertes, estamos los dos contentísimos de tener esta charla. A mí, yo por lo menos estoy fascinado, es lo que me gusta hacer, por eso hago lo que hago, esto es lo que me gusta. no, seguro. Eh, También algo me parece importante que el remarcar, ¿no? Y esta es mi lectura final de este encuentro, y después te dejo a vos como invitado terminar con alguna conclusión, alguna idea. Tenés la última palabra. Creo que algo muy importante que tenemos que aprender los judíos, las instituciones y los judíos en particular, es realmente vivir de lo que decimos. Y muchos nos llenamos la boca hablando del pluralismo, ¿sí? Hablando de la diversidad, y me parece que ser plural y ser abierto era como esa tosefta, ¿no? Que aparece, en la cual se dice que tenemos que hacer nuestros corazones, digamos, como una casa de múltiples cuartos, para entrar, que en nuestros corazones entre aquel que dice que algo es puro, impuro, que algo es kasher y que algo no es kasher, que algo se puede y que no se puede, y dar lugar a todos, elegir quizás en qué cuarto habitar, probablemente ser plurales, y ser plurales para la izquierda y ser plurales para la derecha. Ser plurales para la izquierda significa decir, mirá, yo no comparto esto que hace alguien que está, vamos a decir, en este espectro, no sé si está bien o mal marcarlo, esquemáticamente a mi izquierda del mundo judío, pero lo valido como rabino, lo valido como institución, lo valido porque entiendo que hay argumentos que tienen sentido, quizás no es lo que yo elija, pero también la pluralidad tiene que ser para la derecha. Yo en un momento fui muy vehemente en contra del ortodoxo, y lo digo públicamente, muy duro, tratándolo de misóginos, de retrógrados, de anacrónicos, de tontos, de medievalistas. Me doy cuenta que esto no es así, que también hay un fundamento y que, digamos, el decir que no a otras cosas o el ser más inflexible en algunos puntos no los vuelve ni retrógrados, ni anacrónicos, ni tontos, ni oscurantistas y demás. Y algo que también tenemos que revisar los judíos plurales, los judíos que estamos más de liberales hacia otros, también si nosotros queremos ser respetados en nuestro judaísmo, también respetar al otro y no tomar al que dice que no como un excluyente, como un discriminador, como un neandertal. Sí, sí, pará, que un rabino diga que no, entendé por qué lo dice que no. Digamos, si bien tratamos con amor y con respeto de un lado para el otro, para mí es muy importante esto. Crear realmente comunidades plurales significa aceptar lo que está de un lado y del otro lado. Y siempre tratarnos con amor y con respeto. No voy a tratar de al ortodoxo de misógino porque no le permite a las mujeres leer Torá y yo en mi sinagoga sí. Y tampoco tratar de analfabetos, ignorantes, asimilacionistas al movimiento reformista por hacer un matrimonio mixto cuando yo no lo hago. ¿Sí? Creo que hacia eso lo que hay que, me gustaría a mí educar en realmente el pluralismo. Me sumo, Uri, a tus palabras. Creo que de todo esto lo más importante que podemos aprender es que el mundo judío siempre nos sorprende, que siempre hay alguna nueva cosita para aprender, y que es el coraje de las judías y los judíos de nuestra historia lo que nos ha permitido volver a nuestra tradición y hacerla avanzar, adaptarla, eh, reformarla como han hecho siempre los rabinos a lo largo de nuestra historia, y afortunadamente hoy también las rabinas, y que algunos aparecemos y podemos hacer algo medio disruptivo, pero en realidad entendemos nosotros que no es lo que estamos haciendo, sino que estamos con coraje, siguiendo a pelo nuestro tiempo y nuestra literatura. Todo porque es Etla Sotla Donai, es tiempo de hacer para la divinidad que nos rodea a todos, aquella que adoramos como judías y como judíos, y que queremos honrar en nuestra praxis, en nuestra cotidianidad. Así que en este mundo donde nos podemos gritar, insultar mucho, muy fácil en las redes, donde hay un poquito de amor, yo quiero estar ahí para resaltarlo, para remarcarlo, para acompañarlo. Y ojalá poder hacerlo de un modo que nutra al judaísmo con cada vez más conceptos, con cada vez más ganas, con cada vez más coraje. Así que gracias enormes por tenerme acá. Yo creo que
necesitaba un espacio para aclarar un poquito algunas cosas, para, más allá de lo que apareció en los medios, poder explicar quiénes somos, qué es el movimiento reformista, que eso va para otra conversación, cómo funciona la JAM, cómo funcionan estas decisiones. Muy importante este espacio, es un hermoso espacio y te agradezco muchísimo, Uri, por habilitarlo y por invitarme. Bueno, muchas gracias, Hernán, y creo que es el PLF más largo que hemos hecho alguna vez. Qué suerte, qué lindo. Da para muchas conversaciones. Gracias, todo lo mejor y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.